Bueno, ahora sí estamos en nuestro 47º podcast. Vamos a estar aquí hablando de un tema muy especial con alguien que ya quizás conoce. Estamos con César. Yeah. Vamos a estar hablando de la traición, ¿verdad? Pero primero vamos con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, estamos en nuestro podcast. Estamos con César. Sí. Mucho gusto. Sí, vamos a estar hablando bien, como habíamos mencionado en el intro, de la traición, ¿verdad? Primero que nada, me gustaría definir qué es la traición. No tiene que ser algo tan objetivo, sino algo que, en tu opinión, ¿qué tú consideras que alguien tiene que hacer para tú considerar que estás traicionado? ¿Qué es lo que alguien necesita hacer para tú considerar que esa persona te traicionó? Claro, bueno, la pregunta es un poco amplia. La traición se mide por diferentes cosas, pero lo principal es por la confianza. Yo creo que en donde tú pones la confianza, o puede ser a la persona, puede ser una identidad, puede ser algo, y esa persona abusa de tu confianza o ya no confía en ti y hace lo contrario de tus ideales, se podría decir que es una traición en este caso. Pero hablando espiritualmente, yo creo que la traición es cuando no estás obedeciendo a Dios y te juzgas a ti mismo y no dejas que el juzgamiento de Dios o la bendición de Dios llegue a tu vida, porque tú mismo estás traicionándote a ti mismo, en otras palabras. O sea, es como no confiar plenamente en Dios. Sí, y hay que separar casi estas dos cosas, porque muchas veces cuando se escucha de traición, pues yo de lo que había escrito más o menos de la definición de traición, es cuando alguien abusa de tu confianza para, ¿cómo se dice esto? En inglés yo había puesto harm. Sacar provecho. Para abusar de ti o para hacerte daño. Cuando alguien aprovecha de tu confianza, por decirlo así. Y la cuestión es que si podemos traicionar a Dios bajo esa definición, porque a Dios, ¿quién le podrá hacer daño como tal? Claro. Pero más bien no es de que quizás Dios tenga confianza en nosotros. Es que nos dejó algo a cargo para hacer. Sí, entiendo lo que dices, y es los beneficios. Muchas veces nosotros, entre más beneficiados estamos del mundo o de lo que nos dé, menos lejos vemos el beneficio de Dios. Porque acuérdate, el beneficio de Dios no es en esta tierra. El Señor mismo vino y predicó, le dijo a Pedro, le dijo a Pablo, no es un reino terrenal, es un reino espiritual. En otras palabras, mis beneficios son mejores, pero no te enfoques en el beneficio que estás viendo ahora. Porque tal vez puedes tener muchos beneficios ahora, como comida, alimentación, y eso no te salva en realidad. El Señor ya preparó algo, y esa preparación es de confianza. O sea, lo que decía Pablo, la fe. O sea, si no tienes fe, pues prácticamente estás pecando. Sí, que la cuestión con fe que es una de las 3 características que Pablo menciona que deberíamos tener. Y con eso es bien difícil no tener fe y hacer cosas. Claro. En cuanto a la iglesia. Pues ya definimos básicamente qué es la traición, que tú habías mencionado, no me acuerdo qué era en específico. La confianza. Sí, en cuanto de confianza, de abusar de confianza de alguien. Y yo me había ido ya atrás por esa definición. Para mí, por decir algo ahora sí de lo que pienso, pues que la traición es cuando alguien te da a cargo algo, ya sea en confianza o ya sea para que tú lo hagas, y tú no cumplir con eso en cuanto de guardar su confianza. Claro. Sí, que abusas de él. Ahora sí, pues quería entrar en las preguntas, que es la primera, ¿por qué confiamos? ¿Por qué es que en primera instancia nosotros confiamos en alguien o en alguna cosa?
Bueno, nosotros creo que es un instinto del ser humano poder confiar en alguien. Existen las amistades por eso mismo, porque uno confía en mi amigo, se acerca, hablamos, confiamos en instituciones, en cuestión política. Confiamos en un presidente, confiamos en la policía, en los militares. Y en lo espiritual, pues tenemos confianza en Dios. En este caso yo tengo una confianza en Dios. O sea, es algo natural. Yo creo que la confianza está ligada justamente con la adoración. O sea, en donde tú estás plenamente adorando es donde tienes 100% de confianza ahí. El punto es, ¿cuál de estos ámbitos nosotros estamos confiando más? ¿Confiamos más en Dios? ¿Confiamos más en los hombres? ¿Confiamos más en el mundo? ¿Confiamos más en nuestra sabiduría? Y hay muchos parámetros que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. El amor al dinero es el peor de los males. El Señor nos vuelve a repetir que la confianza no es más que solo el hecho de rendirte, o sea, y eso es adoración, es un rendimiento a alguien que puede darte un beneficio. Exacto, y yo había puesto en cuanto a esa pregunta que confianza puede venir de dependencia o en formas más generales conociendo a la gente. Es decir, que entre más conoces a Dios, más vas a confiar en Él, ya que has pasado tiempo con Él. Tal como confías más en alguien que has conocido por años que alguien que conoces por poco tiempo. Porque ya la confianza es algo que nosotros le vamos entregando a la gente ya por sí de haberlo conocido. Sí, y ya a veces sin uno saberlo o reconocerlo, nosotros le entregamos más y más la confianza a gente. Y entiendo que esto viene casi automáticamente. Ya el hecho de nosotros hablar con la persona más nos hace sentir más confiados de esa persona. El hecho de conocer quién es esa persona para entonces darle nuestra confianza. La otra cosa es que confianza también puede venir de lo que es dependencia. Como en el caso del gobierno, como nosotros dependemos del gobierno en ciertos aspectos, pues tenemos confianza de que ellos lo van a hacer bien. ¿Por qué? Porque dependemos de ellos. Si no tuviéramos confianza de que lo pueden hacer bien, pues nos mudáramos para otro país. ¿Me entiendes? De que la cuestión es que nosotros tenemos esta confianza porque dependemos de esa persona o de esa institución, por decirlo así. Ya entrando a la segunda pregunta, ¿cómo manejamos una traición? Bueno, personalmente yo creo que nosotros debemos enfocarnos un poquito en las escrituras. Yo creo que esto va a sonar un poco cliché, porque casi la mayoría cuando uno es traicionado no mira la Biblia o no se pone a orar o tiene rabia, tiene enojo y pues como que se produce algo que es la venganza y ahí es donde el Señor no quiere que lleguemos. Pero recuerdo 3 personas que traicionaron en la Biblia. Una fue Dalila, que traicionó a Sansón a través del afecto físico. Sí, también revelando su secreto. Reveló el secreto y pues le traicionó a Sansón. ¿Por qué? Por dinero. Y le traicionó a un hombre que le amaba, porque se nota en la Biblia, en la historia bíblica, que Sansón amaba a Dalila. Amaba tanto a Dalila que le dijo su secreto, que solo Dios podía saberlo. O sea, es fuerte ver cómo alguien te ha traicionado así. Pero Sansón cumplió con su cometido, mató a los que tenía que matar y prácticamente en su tumba se los llevó a todos. Sí, a los filisteos. El otro es Absalón. Absalón, el hijo de David, le traiciona prácticamente. O sea, ¿cómo tu padre, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, el ungido del Señor, le traicionas? O sea, qué difícil ver
que el que te ha cuidado, el que te ha dado todo, el que te ha instruido en la palabra, tú le traiciones. Es como el alumno al maestro, o sea, ¿cómo traicionas a tu maestro? Sí, que está sin justificación. ¿Por qué? Porque esto es lo que le digo, lo que te dije al inicio, hay los beneficios. O sea, ¿qué beneficios sacó Absalón de eso? El que él quería y por eso traiciona. Entonces, pero vemos el carácter de David al dejar que Dios juzgue esa traición. Y el otro y el más conocido es Judas. Judas le traiciona a Jesús y Jesús diciéndole en la última cena, o sea, la última cena del Sabbat, el Señor se sienta y le dice, tú me vas a negar, Pedro, y tú me vas a entregar, Judas. ¿Por qué lo hizo? Por 30 monedas de nada, o sea, no significaba nada el 30. Entonces, vemos que su conducta, su beneficio estaba en el dinero, no estaba en lo que Dios tenía para darle. ¿Y cómo lo tomó Jesús? Vemos en el monte de Getsemaní cuando se acerca y Jesús le dice a Pedro, a Juan y a Esteban, no, Pedro, Juan y Andrés, Pedro, Juan, eran 3 discípulos. Y Santiago era. Y Santiago, sí, perdón. Pedro, Juan y Santiago. Y le dice, mira, ahí viene el que me ha traicionado. Qué denso es saber que ver al que te traicionó. Y encima más dice que la palabra en Mateo 28, si lo leen, dice que Judas le dio un beso, pero como con cariño. No, yo no puedo creer. De ahí sale el famoso dicho, bueno, en mi país lo dicen, el beso de Judas. O sea, que saben que te traicionó, o sea, te besó el que te traicionó. Pero vemos el carácter de Jesús donde se tenía que haber cumplido, o sea, tenía que haber un Judas, tenía que haber una traición para el cumplimiento de la redención de nosotros como pecadores. O sea, no estoy diciendo que la traición sea mala, estoy diciendo que la conducta que nosotros tomemos hacia la traición nos hace buenos o nos hace malos. Porque traición va a haber, siempre va a haber. La traición yo lo veo es como el bien y el mal. O eres fiel o traicionas. Es más, nosotros somos fieles a Jesucristo y tarde o temprano, en un punto de la historia, usted va a tener que traicionar a este mundo. ¿Por qué? Por el beneficio de seguirle a Jesús. Pero sin embargo, está el otro punto en Apocalipsis donde dice que si le traicionas a Jesús, pues tú vas a seguir viviendo en esta tierra. Vemos este panorama, ¿no? Del bien y el mal. Fiel o traición. Entonces, como tú tienes que tomar la traición, tienes que tomarlo con el carácter que el Señor lo tuvo, con la fidelidad que tuvo David y con la fortaleza que tuvo Sansón para poder hacer su propia tumba cumpliendo lo que el Señor le mandó a hacer. Exacto, y yo pienso de esa pregunta de cómo manejar una traición. Pues en el momento de que pase una traición, es bien fácil sentirse uno vulnerable. Sí, pero más que vulnerable, bien molesto, airado, ¿verdad? Porque alguien que le tenías confianza te ha traicionado, que eso nunca se siente bien. Pero a la vez no puedes dejar que eso te llegue a la mente, ¿verdad? Porque la ira en contra de tu hermano nunca es algo deseable, claro, por decirlo así. En Gálatas 5 menciona que fits of rage, que no sé cómo se dice en español, pero el hecho de estar airado, furioso, es algo que es de la carne, es algo que el diablo, por decirlo así, quiere que tú hagas, abusa de eso. Que tú seas, exacto. Y que nunca deberíamos, en inglés se dice resort, nunca deberíamos llevar a cabo el hecho de, o llevar a cabo el hecho de enseñar esa ira o de hasta tenerlo. Porque lo primero que hay que hacer es en tu corazón perdonarlo. Que es algo bien difícil. Sí, exacto. Porque
porque tiene que ver con la conducta, perdón que te... Es la conducta, y cuando tú hablabas yo me acordaba de Moisés. Moisés tenía... pues era este siervo del Señor, llamado por Dios, pero con un carácter difícil, porque él, o sea, se iba contra el hermano. O sea, él dijo, cojan la espada y maten al de al lado. O sea, ustedes infieles. O sea, son cosas que él tal vez sentía esta traición del pueblo hacia lo que el Señor hacía, pero el Señor le decía que no. O sea, le decía, mira, tranquilo. Por su carácter no pudo entrar a la tierra prometida. O sea, por su enojo, por su conducta. Sí que estaba airado. Estaba enojado. Y no estoy diciendo que Moisés traicionó. Estoy diciendo que su conducta con el enojo hay que manejarlo. Como cualquiera de nosotros podemos tener nuestra conducta. El hecho de llegar al cristianismo o de ser cristianos o de ser hijos de Dios o ser hijo de cualquiera que usted sea. Incluso puede ser hijo de pastor, puede ser hijo de un evangelista. Eso no le salva. Usted tiene su propia conducta, tiene sus propios pensamientos y tiene sus propios derechos. Es que tu título nunca es el que te va a llevar a ser salvo. Y la cuestión con la ira, por la manera de la manera que yo lo veo, es que siempre te lleva a tomar la justicia en tus manos. Uh-huh. Pero el Señor dice, y quizás este versículo no aplica tanto de esta manera, porque se está usando en otro contexto. Ajá. Pero Dios dice, mía es la venganza. Así mismo es. Pero, o sea, Él lo dice eso, creo que en Hebreos 10, pero lo está usando en contra de nosotros, diciendo que la venganza es de Él, si no nos arrepentimos. Y la cuestión es que la justicia nunca es de nosotros para poder llevar a cabo. Siempre es de Jesús el que al final va a llevar a todo en el juicio que deberíamos. Habiendo dicho eso, no es que tú desearías de que esa persona lleve a la condenación, porque al final Jesús nos dice de amar a tu prójimo. O sea, esa persona que te traicionó es algo bien difícil de hacer. Esa persona que te traicionó necesitas perdonarlo, necesitas mantenerte limpio de toda ira y necesitas también ayudarlo para evitar de que traicione a otra persona. Pero también necesitas, si esa persona no se arrepiente de haberte traicionado, no hay mucho que tú puedas hacer, sino darlo ya en las manos de Dios. Y ahí entra justamente esto, la confianza. ¿En quién nosotros confiamos? En este aspecto, y más adelante lo vamos a topar. Pero yo, por ejemplo, si alguien me traiciona, que me ha pasado, que me han traicionado, amigos y cierto, no voy a decir los nombres, obviamente, porque tal vez lo estén viendo, pero yo lo he manejado de la manera en la cual, en dónde está mi confianza. Y yo confío en Dios. O sea, lo que me hicieron a mí, pues el Señor va a juzgar, no yo. Y lo segundo es que confío en la iglesia. O sea, confío en los parámetros, en lo que el Señor constituyó como iglesia. Porque ahí es donde yo me voy a sentir, no enojado, me voy a sentir unido, me voy a sentir reconfortado, me voy a sentir que estoy siendo parte de algo grande. ¿Me hago entender? O sea, si yo me siento traicionado y estoy solo, creo que va a ser un poquito más difícil llevar eso. O sea, nosotros también tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos a la iglesia y poder confiar, porque la iglesia es prácticamente algo que el Señor formó para nosotros no estar solos en esta tierra. Sí, de nosotros podemos tener una familia o ser parte de un cuerpo. Ser parte, o para sea, llevar a cabo una a pesar misión. de que sea traicionado o yo haya traicionado, a pesar de que yo sea pecador o no sea pecador, o puede ser el más santo o menos santo, como quiera, pero ser parte de esta familia te hace partícipe de lo que viene. O sea, el Señor no viene solo por usted ni por mí, viene por todos nosotros. Y si estamos reunidos, es impresionante ver la Biblia, porque nadie hizo nada solo. Todos fueron en conjunto, en tribu, en comunidad, en amigos, en hermandad, de dos en dos. Si te das cuenta, los que entraron a la tierra prometida eran los jóvenes, pero eran todos. No fue Moisés solo, fueron todos. Josué con sus hermanos, todos. Jesús con 12, todos. No fue Jesús solo. ¿Me hago entender? O sea,
es esto de ser todos, independientemente de lo que uno sea. Lo que uno es se puede cambiar, pero lo que uno hace es donde el Señor tiene que cambiar. Exacto. Y trayendo ya a otro punto, personalmente a mí me había mencionado mi abuelo, que no por compararlo con perfección, pero es un tremendo hombre de la fe, que un día me había mencionado que el hecho de confianza o de la traición en específico es que él me dijo a mí que si él me dice, o sea, yo en 10 años que ya puedo guiar, si estoy en su casa y él me dice, Elimelech, no te lleves la guagua para ningún lado, no salga. Y yo le digo, pues está bien. Pero como quiera voy y lo hago. Claro. Y después al próximo día él me dice, Elimelech, ¿qué tú estabas haciendo la noche anterior? Y yo le digo, perdón, me fui. Y pues me fui. Y pues mi abuelo dice, está bien, te perdono. Pero por no pasar como un bobo, no va a dejar las llaves de la guagua por ahí abierto. Uh-huh. Porque me perdona, pero ya no tiene esa confianza. Claro. Porque ya de cierta manera, tú tienes que escoger a quién tú confías. No solo de confiar en todo el mundo y pues porque te van a traicionar muchos. Claro. Es tú medir, y va a sonar fuerte la palabra, discriminar, porque discriminar significa separar. Ajá. Separar. Es tú separar a las personas que deberías confiar con aquellas que no deberías. Y tú tienes esa responsabilidad de quién tú permites acceso a ciertas áreas de tu vida y a ciertas cosas y hasta ciertos conocimientos de ti personalmente. Porque yo no puedo confiar en todo el mundo de tal manera de postear mi número de tarjeta de débito y esperar de que nada pase. Porque yo no confío en todo el mundo así. Pero, por ejemplo, sí puedo confiar en mi hermano de que me coge mi tarjeta de débito y que me lee los números. Claro. Porque yo sé que él es una buena persona que no los va a usar. Bueno, idealmente, JJ. Exacto, pero espero que no lo haga. Pero lo que tú acabas de decir es justamente es algo que nosotros ponemos como normas, normales. O sea, yo no voy a permitir, digamos, que ciertas cosas que alguien de mis amigos hagan, porque yo sé que no lo van a hacer, porque yo he puesto ese estándar, digamos, o esa medida en quién confiar y en no confiar. Sin embargo, el que pone el estándar y la confianza de la iglesia es Dios. Volvemos a los capítulos donde le dicen, pero ¿por qué el republicano? ¿Por qué Nicodemo? ¿Por qué Mateo? Si él era cobrador de impuestos, nadie le quiere, ¿pero por qué? Y el Señor dijo, pero es que yo he venido por todos los que crean. Y ese crean es justamente la fe, o sea, por fe. El estándar de Dios es la fe. Nuestro estándar es, si me haces algo, pues yo ya no soy tu amigo. Sin embargo, el Señor dice, no, tu estándar tiene que ser la fe. O sea, perdónale, ayúdalo y caminemos juntos. Exacto, y eso ya casi nos lleva a la otra pregunta. Que lo vimos de esta perspectiva de que qué hago si alguien me traiciona. Pero ahora vamos a ver a la inversa, que qué hago si yo he traicionado a alguien. Ya sea sin culpa, que muy pocas veces puede pasar sin culpa, o ya sea a propósito. Bueno, en mi caso, voy a contar un testimonio, no es sorpresa, pero yo hasta cierto punto llegué a un punto a amar al dinero. O sea, yo en los 18 años quería tener dinero, acomodar lugar, pero ese dinero se malgastaba tan rápido. Entonces yo traicioné a la iglesia, prácticamente robé las ofrendas en un tiempo y me sentí tan mal porque traicioné a la iglesia. Miren, a la iglesia, y lo digo porque pasé un proceso de perdón, pasé un proceso donde los pastores me ayudaron, donde la iglesia me restauró, y a mí no me da miedo decirlo. ¿Por qué? Porque pude entender que esa traición me acercó más a Dios, pero me alejó, sin embargo, de la iglesia. Y me sentí tan mal porque la iglesia era como mi casa, mi familia, era todo. Y no poder ir, no poder estar haciendo lo que me gustaba. Llegó un punto en que es un peso, o sea, es un peso traicionar a alguien. Es tan pesado que llega un punto en que tú puedes cometer cualquier cosa. En mi caso,
Yo no me quise quitar la vida ni nada. Tomé valor, toqué la puerta de la oficina del pastor y le dije la verdad. Y ahí entendí donde el pasaje bíblico que dice que la verdad nos hace libres. Me sentí tan libre, pero con muchas consecuencias, porque iban a llamar a la policía, me iban a meter preso. Y vi la misericordia de Dios cuando uno de los pastores me dijo, yo me hago cargo de César. Tuvimos un periodo de 3 años de disciplina. En este caso, disciplina. El Señor me restauró. Después de esos 3 años me hice cargo de los jóvenes. Y fue así. O sea, fue como el Señor me restauró. Y pude entender tal vez ese punto de quiebre en donde te sientes tan pesado de que puedes cometer cualquier locura. En mi caso, me hacía falta la iglesia. Entonces yo quería decir la verdad para poder estar en la iglesia. En el caso de Judas, no quería estar con ellos, no quería estar con Jesús, pues terminó quitándose la vida. Entonces hay estos 2 puntos. Vuelvo. O te acercas a Dios para redimirte o te vas directo al infierno por lo que vayas a hacer. Exacto, porque en ese caso de Judas ya estaba... Esto no fue de que él estaba siguiendo a Cristo toda su vida y después de momento decidió, ¿sabes qué? Voy a traicionar a eso. Sí, exacto. Fue cuestión de que iba bajando en la fe y iba creciendo en su amor al dinero. Al dinero. Y ya su amor al dinero lo cegó de tal manera que intercambió, o sea, vendió a Jesús básicamente por 30 pedazos de... 30 monedas de plata. ¿Y qué vale eso? Nada. ¿Y qué vale Jesús? Todo. Mucho, todo. Vale, Perdón, o sea, redención. Él no tiene valor. Él es el quien es. O sea, él no tiene algo que tú puedas intercambiar. Él no tiene valor, pero nosotros tenemos valor para él. Y eso es lo que nosotros no vemos. Él tiene valor. O sea... No tiene, o sea... Él es el creador. El creador. Y nosotros somos valiosos para él. Exacto. Nosotros somos su obra de arte, por decirlo así. Y nosotros tenemos valor porque Él nos hizo con valor. O sea, Él es el que da valor. Exacto. Y esos 30 pedazos de moneda, para Judas tenían más valor que Jesús. Se lo podía conseguir de otra manera. Y ese es el punto de la traición. Cuando uno traiciona, no mira las consecuencias. Yo lo digo por experiencia. Yo no miré las consecuencias, yo no miré nada. O sea, yo solo quería tener el dinero. Y yo, hasta ese punto... Yo le entiendo a Judas. Lo que no voy a entender de Judas es por qué miró el beneficio de las monedas más que la redención. Y ese punto de quiebre creo que la mayoría que traiciona tiene. El decidir o decir la verdad o mentir y seguir cargando con eso. O sea... Estamos en un punto donde usted tiene que decidir, decir la verdad, agarrarse de valor, coger todas las consecuencias, porque el Señor le va a librar de todas las consecuencias. El hecho de que nosotros pidamos perdón, ya el Señor te va a ayudar de salir de eso. Pero si tú no quieres al Señor, no quieres la iglesia, no quieres nada, pues vas a terminar ahogándote o ahorcándote o matándote, porque no hay una solución. Es que la cosa es que de la manera que funciona, por lo menos, eso es algo que yo digo, no lo he encontrado como tal en la Biblia, pero yo diría que el final de lo que el diablo quiere es que tú te mates. Sí. Es de que, y se ve casi en un trend de que se ha visto muchas veces en la Biblia que pasa eso. El ejemplo más famoso es el de Judas, que poquito a poco lo iba separando de Dios. Después lo hizo caer en una tentación. En este caso fue el amor al dinero. Judas se sintió tan mal, pensó que no había redención, eso terminó acabando con su vida. O sea, el hecho de tú pensar que no hay redención es exactamente lo que el diablo quiere. Porque él lo que hace es que tú vas caminando, te echa la pierna, tú te caes con su propia pierna y después te culpa a ti. Y la traición se puede mirar de cualquier aspecto, no solo el dinero, sino... Miren, me encanta Pablo. Pablo fue el primero que mató a un mártir en la Biblia, a Esteban. Él no era Pablo, era Saulo de Tarso, ¿no?
Entonces, mata a Esteban. En otras palabras, está traicionando su llamado, está traicionando a Dios porque mató a alguien. O sea, es sangre. Y a ese el Señor le llama después. O sea, él fue redimido, él fue perdonado y él fue restaurado para convertirse después en Pablo. O sea, el hecho de que tal vez yo cuente, digamos, esta experiencia o este testimonio no significa que yo sea un ladrón. ¿Por qué? Porque el Señor ya perdonó mi vida, el Señor ya me restauró. Ahora, si nosotros no enfrentamos las consecuencias, pues te van a tildar de lo que eres. Pero si enfrentas las consecuencias con valor y con valentía, pues vas a tener redención. Y esa redención tiene nombre y apellido. Sí, ya se convierte en eres a eras. Como Jacob a Israel. Exacto, porque ya Dios nos cambia. Uh-huh. No es decir de que lo que pasó nunca pasó, pero es decir de que lo que pasó, Dios lo cambió. Exactamente. En mi caso, yo no puedo decir que he traicionado a alguien o que he traicionado o algo específico. O algún grupo de gente, o una entidad. Entity. O alguien. Ajá. Sí, como... pero a la misma vez, sí he mentido a la gente, que es una forma de traición porque Ajá. esa persona me confía en mí de yo decirle la verdad y no le digo la verdad. Claro. En mi caso, le he mentido a mis padres anteriormente y yo soy de esta gente... No, escúchame. Yo soy de esta gente de que no puedo dormir si no le he dices hecho algo malo. La gran mayoría de las veces que le miento a mis padres ya en el mismo día lo saben. Si no en el mismo día, en el próximo, en el próximo, en el próximo. Pero lo van a llegar a saber porque no puedo, literalmente... No puedes cargar eso. No puedo dormir. Me siento tan y tan mal que si miento a mis padres y después me voy a orar con Dios, siento que Dios casi no me está escuchando porque es como si yo te meto un puño y después intento tener una conversación contigo regular. No va a funcionar. Exacto. Tú te vas a quedar allí diciéndome, Elimelech, vamos a actuar de que no hiciste nada lo que pasó. hiciste, de que nada pasó. Y no puedo estar en paz. Y de verdad que no puedo. Por eso es que siempre cuando le he mentido, porque pues obviamente le he mentido anteriormente, no me siento, ¿cómo se dice? No me siento bien de eso, pero sí le he mentido. Nunca me puedo quedar callado y no decirle la verdad porque me siento horrible. Y es justamente eso, o sea, decir la verdad es liberarte. Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros somos libres, o sea, esa libertad lo tenemos con el simple hecho de abrir nuestra boquita y decir las cosas que están pasando. Ahora, ni usted ni yo somos santos, todos somos pecadores. Por eso el Señor no tuvo una medida de pecado. Todo es pecado para el Señor, todo. Desde que tú le digas un tonto a un hermano hasta matar con un arma a alguien. O sea, es lo mismo. Como que era la misma consecuencia de muerte. Exacto. Entonces, el hecho de que yo haya traicionado a través de robo y tú hayas mentido, éramos pecadores. Ahora, esa traición nos lleva a algo. Y es lo que tú decías. A no poder dormir. Yo en este caso no poder estar cerca de mi iglesia, no poder estar cerca de mis amigos. Sentir esa carga es bien difícil. Por eso lo mejor es dígalo, decirlo, enfrentarlo y se va a dar cuenta que cuando lo enfrente va a tener los amigos de verdad y la iglesia de verdad. Y la cuestión es que en esta parte que hemos tocado, estas últimas dos preguntas, ya para ir cerrando casi, porque hemos estado aquí un buen tiempo, aunque me gustaría estar más. La cuestión es con estas dos preguntas es que la primera, cómo manejar una traición, depende de que la otra persona se sienta arrepentido. Claro. Y cómo me arrepiento por haber traicionado, depende de que la otra persona te perdone a ti. Uh-huh. Pero en los dos casos, el Señor te dice, no importa lo que la otra persona haga. Exacto. Tú haz esto. En la segunda pregunta, cómo manejar una traición, lo que tienes que hacer es no enojarte, perdonarlo e intentar ayudarlo. Si no quieren aceptar eso, si no quieren pedir perdón, pues allá ellos. Uh-huh. Aquí en este caso, ¿cómo me arrepiento por haber traicionado? Tú tienes que poner de tu parte en cuanto de poner aside, a un lado, lo que es que tú sientes, la vergüenza y lo demás. Y decir, o sea, en inglés le dicen bite the bullet. Afrontarte a lo que duele. Que en este caso es el hecho de arrepentirte, el hecho de humillarte y decirle a la persona, quedé yo mal.
y lo que queda de esa persona es perdonarte. Si no Claro. te perdona, pues el Señor te dice, pues está bien, tú hiciste de tu parte y pediste perdón. Y ya de esa persona le queda, pues el famoso versículo, con la misma hora que tú mides será medido, que esa persona necesita perdonarte. Claro. Ya sea temprano o tarde, Dios... ¿Te acuerdas el versículo que dice que si tú tienes una ofrenda, pero estás enojado con tu hermano, deja tu ofrenda Deja en la el altar ofrenda y vete y pídele reconcíliate? Pues pídele lo mismo perdón. aplica aquí en los dos lados. Exacto. Y pues, ya entrando a la última pregunta, que es una que ya no es tan larga como las otras, porque ya lo hemos tocado mucho. ¿Cómo la iglesia puede, o cómo la iglesia, aquí dice, pagaría una traición? ¿O cómo la iglesia manejaría una traición? Manejaría. ¿Cómo trabajaría la iglesia una traición? Bueno, en mi caso, en lo que me pasó, estuve en una iglesia muy recta, muy recta. Entonces, querían pagar con cárcel y yo creo que era lo más justo para ellos. Pero sin embargo, la iglesia fue constituida por Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Entonces, si vemos en la Biblia, el Señor dice, mira, como un ultimátum. Mira, habla con la persona. Si no quiere arrepentirse, dale al pastor. Con alguien, o con dos, o con alguien, que sea alguien de testigo. No quiere arrepentirse, échale a la iglesia, o sea, prácticamente al concilio. Sí, de hacerlo público. Hacerlo público. Y si no, dice que la iglesia lo eche a la calle. Es más fuerte, dice, échenle al diablo. Sí, en inglés dice... me salí de la Biblia. En inglés dice... hand this man over to Satan for the destruction of the flesh. Envíale a este hombre a Satanás por la destrucción de la carne. En este caso es 1 Corintios 5, que está hablando de un caso que un hombre se acostó Claro. con su madrina. Ahora, Se dice. ahora hay otro, hay otro caso. Vemos la traición de la ramera. Que ¿De es quién? de la ramera, que el Señor hizo una raya y dijo, tire la piedra el primero que... O sea, tire una piedra el que no ha pecado. Y nadie se atrevió a votar porque todos pecamos. Ahora, es Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del enviado, del Mesías. La iglesia está para esperar ese Mesías. Entonces, si nosotros no estamos ligados a Dios completamente, vamos a tener estos baches de juzgamientos, estos baches de variantes en el sentido de vamos a hacer esto porque esto es lo recto y esto es lo justo. Pero el que está tan ligado, la iglesia que esté tan cerca de Dios, está más cerca de la redención para los demás. O sea, hay estatutos, la Biblia mismo lo dice que hay que hacer. En este punto hay 3 oportunidades. O sea, tuvo misericordia la iglesia con esta persona y de estas 3 oportunidades no lo quiso hacer. En otras palabras, su conducta ya fue al extremo. La iglesia le quiso ayudar una vez, la iglesia le quiso ayudar 2 veces, la iglesia le quiso ayudar 3 veces y ya dijo que no. Aún Jesús dice, mira, al necio, sacude tus pies y ándate, ya no le digas nada más. O sea, porque hay oportunidad. Si la iglesia no da oportunidad, yo creo que ahí estamos cometiendo algo. Pero la iglesia que dé oportunidad está teniendo misericordia de esta persona. Exacto, en este caso, como bien habías dicho, entre uno y uno, después entre 2 o 3 testigos, después de eso, entre la iglesia como tal. Claro. Y si todavía no se arrepiente, después de, porque si notas cada vez más avergonzoso. Si la persona Más vergüenza aún. no se avergüenza y está... O sea, Como ¿qué si es nada lo pasara. contrario de estar avergonzado? ¿Ve? Orgulloso. Estar, orgulloso. Si la persona está orgullosa de lo que hizo, pues no queda además que, como en ese versículo que decía, envíalo en las manos de Satanás para que pueda ser destruido en la carne. Pero más adelante dice para que en el día del Señor su espíritu, o sea, su alma sea salvo. Y ya llegando a 2 Corintios capítulo 2, bueno, lo voy a leer en español. Pero en lo que iba a decir sobre el orgullo, nosotros vemos en Moisés con el faraón. Y a mí me encanta esta historia porque
Jesús le dice a Moisés, yo he endurecido el corazón del faraón. O sea, le va a libertad el pueblo, pero ¿cómo le endurece el corazón para que no le saque de Egipto? Porque Él es Dios. Él lo que quería es demostrar que hay un solo Dios y que el pueblo vea que ese hombre está orgulloso y no va a ver a Dios nunca. Él va a querer su beneficio. Entonces el Señor dice que endureció su corazón para que el pueblo vea quién es Dios, vea quién es. Y creo que en la primera, en los primeros 5, creo que decía, de los plagas, decía que el faraón endureció su corazón. Pero ya a lo último llegó un punto en que Dios se cansó de... su paciencia se acabó. Exacto. Y que ya no había, por decirlo así, misericordia Ya por no el había. faraón. Tanto así que Él insistió tanto en de que su manera era mejor que la de Dios, que ya no quedaba de más. A mí me encanta porque el papá de él, o el anterior faraón, mandó a matar a los niños, a los primogénitos. Moisés se salvó de eso. Ahora, Moisés no dijo nada de eso. Ahora es Dios en la última plaga que dice, todos los primogénitos van a morir. Pero, y aquí viene el pero, el faraón no dio un pero, mató a todos. A todos. Jesús, sin embargo, le dijo, coman del cordero, maten el cordero y su sangre, mientras paso, no van a morir. Y da la casualidad que la hermana del faraón, la que le cuidó a Moisés, era primogénita y ella no murió. En otras palabras, el Señor tiene misericordia hasta en el último momento. O sea, el tema es qué tan duro nosotros tenemos nuestro corazón y qué tan orgullosos y altivos somos para no ver la misericordia de Dios. Exacto. Que en ese caso, ya comparándolo con nuestro tema de la iglesia, que si ya la persona llega a ese punto que ni la iglesia o estando al frente en la iglesia la avergüenza de lo que ha hecho, pues es porque se ha endurecido su corazón. Ya Lo que está. se necesita hacer es eso mismo que menciona Pablo. O sea, básicamente echarlo fuera de la iglesia. Y ellos son los que mueren. Exacto. Y la cuestión es que luego en 2 de Corintios capítulo 2, Pablo menciona en el capítulo 2, ya comenzando en el versículo 5, creo que era. En inglés el título es Forgiveness for the Offender. O sea, perdón para el que ha ofendido. Y menciona allí que lo que deberíamos hacer es, si la persona está arrepentido, ¿verdad? Porque eso es lo que dependemos. Si la persona se arrepiente eventualmente, si el Espíritu lo lleva a ser arrepentido, pues allí menciona Pablo que no deberíamos tratar con él muy fuerte, porque tal como alguien que está herido físicamente no puede aguantar mucho, alguien que está herido emocionalmente por lo que ellos mismos han hecho, o sea que no pueden culpar a nadie, necesita ser tratado con mucho cuidado en cuanto de no ser muy fuertes con ellos. Lo voy a leer específicamente para no tirarme algo que digo yo. Y bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Cuando uno es altivo, es orgulloso, tiene dos cosas, tiene vergüenza. Pero la vergüenza produce o altivez o obediencia. ¿Qué es altivez? La vergüenza produce orgullo, o estás orgulloso de lo mal que hiciste, o estás orgulloso de lo que vas a hacer. O sea, que la vergüenza te puede traer a dos caminos. A dos caminos. La altivez o la obediencia. Y nos damos cuenta que cómo nosotros vemos a alguien que está arrepentido, porque es leal, porque obedece, a pesar de su vergüenza, porque es vergonzoso hacer algo malo. Pero a pesar de eso, nosotros obedecemos. En mi caso, yo obedecí. Yo pasé 3 años haciendo lo que me dijeron. Fui leal, fui fiel y se vio el arrepentimiento. Entonces, alguien que no tiene obediencia, eso quiere decir que es altivo, que se la cree, que la sabe toda. Y la vergüenza produce estos dos caminos. Y estos dos caminos, el mejor es
tener vergüenza, pero obedeciendo. O sea, saber que pronto no vas a tener esa vergüenza. Exacto, y para leer el capítulo para terminar, o el versículo. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice aquí, Pablo perdona al ofensor. Uh-huh. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, en paréntesis, por no exagerar, cierro paréntesis, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Uh-huh. Por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane la ventaja alguna sobre de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. Me dio trabajo leerlo, pero... La vergüenza y la obediencia. Exacto. Y la cuestión es que eso sí, la persona se arrepiente, pero la iglesia idealmente lo debería de manejar de esa misma manera. Exacto. Y me encantan las cartas de Pablo porque nos ayuda a nosotros como iglesia y como hermanos de cómo deberíamos actuar siendo enfrentados con ciertas situaciones. Y de verdad, todas estas preguntas, si alguien se las está haciendo, no necesariamente necesita ver los podcasts o no necesita hacer estas preguntas, puede ser cualquiera. La contestación está en la Biblia. Está todo en la Biblia. Lo único que nosotros es hacerlo lo más fácil posible. Decir lo que nos han enseñado, lo que hemos visto. Y también hasta nuestras experiencias con cosas así. Y hacemos una conversación más bien de lo que ya está escrito, de lo que puedes consumir directamente. Exacto. Y si usted mira y se da cuenta que una iglesia no está teniendo estos requisitos que tuvo Pablo, que tuvo Jesús, que tuvo los siervos del Señor a través de esta tradición, mire, yo le recomiendo acérquese al Señor para que el Señor le guíe a una iglesia conforme a sus estatutos, conforme a su ley, conforme al Espíritu Santo, conforme a todo, porque estando en una iglesia correcta, tú puedes ver correctamente a Dios. Sí, porque tampoco dejar de congregarte porque no encuentras una iglesia, sino de entrar en una iglesia. Y no me gustaría tocarle este tema mucho porque pues no, esto es ya algo que nosotros no estamos viendo fuera del tema, por decirlo así. No, porque pero, igual es traicionar. Ojo, yo puedo traicionar al mundo, pero si me congrego estoy traicionando a Dios. Si no me congrego estoy traicionando mis ideales. O sea, el hecho de congregarte es confiar en lo que el Señor ha prometido, porque Él dice que viene por su iglesia. No es una denominación, o sea, es una iglesia. Y esta iglesia se consiste en un cuerpo, y el cuerpo tiene brazos, tiene piernas, tiene todo. Que somos cada uno de nosotros con diferentes dones, diferentes cosas. Entonces, si usted no se congrega, usted está traicionando al cuerpo de Cristo prácticamente, porque no está siendo parte del cuerpo. No, pues. Pues la cuestión es no dejar de congregarte, porque esa es siempre la peor decisión. Exacto. Es de buscar una iglesia que verdaderamente sea bíblico y que no sea que allí que no es por tirar a otra gente, pero que no sea emocional. Sí, que a la vez que no sea basado, que al pastor no le importe cuánta gente hay en la iglesia. Exacto. Porque siempre al final la gente van a venir o no van a venir. Eso no es preocupación del pastor como tal cuántos vienen. La preocupación del pastor siempre debería ser si la Biblia se está predicando o no correctamente. Claro. Si la preocupación del pastor no es eso, pues créeme que la va a pasar mal, porque pues quizás tenga mucha gente, pero esa mucha gente están siendo, comparándolos con ovejas, están siendo verdaderamente alimentados de lo que se supone que sean alimentados. Claro. Y siempre la solución es congregarte en una iglesia así. Pues en cuanto a la traición, ya hemos contestado unas cuantas preguntas. Hemos hecho el podcast más largo, creo. No sé. Y ahora vamos para nuestro feedback para terminar. Au.
ex neos.